Ingeniero. Buenos días, Inge. Buen día, bienvenidos. Ahorita Derian, Eric Solís. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, bienvenidos. Ahí está Josué, Juan Carlos. Julio, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Ya vemos 20 personas, ya vamos a esperar un par de minutos. Por ahí viene Alan de León. Bienvenidos, Héctor, José y Lester. Buenos días, ingeniero. Buen día, ¿qué tal? Bienvenido. José Benjamín. Buenos días, Inge. Buen día. Buen día, Inge. Buen día, bienvenido. Buenos días, Inge. Buen día. Creo que a todos los conozco. Creo. Como que fuera compiladores. Parece que es compiladores 2. Sí, yo creo que no me falta. Sí, me suenan casi todos. Todos los que llevaron un curso conmigo creo que están acá. Ok, qué bueno, qué alegre. Por ahí viene Coy Santos, Alejandra Santos. Alejandra no la conozco. Buen día, Alejandra. Ahí viene Abel Méndez. Carlos Catavi. Ingeniero, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, yo creo que ya estamos todos, 23 personas. Al día de hoy habían inscritos 27. Creo que la mayoría están acá. Tenemos un grupo bastante grande. Bueno, grande en el sentido de que es más que la sección B, pero creo que estamos bastante bien. Minor Barrutia, creo que no le he dado clases. Inge, en autómatas. Bien, autómatas, muy bien. Correcto. Ok, bienvenido. Bueno, ahí estamos. Roberto Enrique Ajuchán, también le he dado clases. Roberto Enrique, bienvenido. Álvaro Chamalé también. Me suena. Bienvenido, Álvaro. Ok, bueno, yo creo que ya no van a ingresar más. Hay 25 alumnos ya en sesión. Son 27 los que tengo según la plataforma. Todavía no hay listado oficial. Bienvenidos al curso de desarrollo web. Yo creo que a todos los conozco, pero si no, pues mi nombre pues es Gustavo Zacarías. Yo soy el que los atormento con proyectos. Como el que dicen por ahí que no les enseño mucho, pero sí los forzo a aprender, eso sí me consta. Entonces, bienvenidos a todos, a los que no, por ahí, a Dulce, ya cambió su nombre. Bienvenido, yo creo que a Ceci no le he dado cursos.
¿O sí ya le di el tiempo? Sí, ya me había dado cursos, ingeniero. Entonces no me acordaba mucho de usted, pero bienvenida. Ok, ahí Gracias. ok, bienvenidos. Ahí apareció otro compañero, ya de último, Luis Víctor. Buenos días, ingeniero. Buenos días, bienvenidos. Bueno, entonces yo creo que hay alguien que no ha recibido curso conmigo, sería la pregunta. Nadie, todos, me alegro. La verdad creo que... Perdón, Eric. Yo sí soy nuevo, Inge. Hacemos No he recibido. bueno. ¿Qué Bueno, tal, ingeniero? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. También, ¿verdad? Nuevo acá en la sección recibiendo cursos con usted, pero va a ser un gusto estar trabajando. Por favor, muy bien, bienvenido. Bueno, entonces, bienvenidos a los dos compañeros. La verdad que para ustedes va a ser un poquito diferente en el sentido de que no han recibido curso conmigo. Creo que la mayoría ha ganado por lo menos algún curso conmigo. Javier Cachupe ha ganado ya varios. Estefane también. Carlos Catari. Raspadito, pero... Raspadito, pero lo importante del 61, lo demás ya es vanidad. Es presumir. Por ahí hay todavía más, o sea que sí tenemos bastante. Viene Lester y Luis Víctor, Guillermo. También viene Gabriela. Viene Gabriela. También le di cursos el semestre pasado. Bueno, entonces por el momento, Gabriela, buen día. Hola, ingeniero, buenos días. Ok, bienvenida. Gracias. Me alegro que no se hayan ido a plan diario, porque como acuérdense que yo en la A y en la B, ahí está Alan de León. Estábamos subiendo, pero no quedó otra. No quedó de otra, pues estar al plan diario. O sea, Ya no había cupo. algunos se podían ir al plan diario, que era buena alternativa, pero ustedes a veces es mejor lo bien conocido que lo nuevo por conocer. No saben ustedes cómo les iba a ir allá. Yo creo que acá de alguna manera pues ya nos conocemos la mayoría. Por ahí dos compañeros pues ya nos comentaron que es primera vez que reciben conmigo, pues es ponerse las pilas. O sea, para ellos yo les digo, miren, mis cursos pues son de dar conceptos, dar definiciones, plasmárselos en algunos videos. Y este curso lleva muchos videos, pues son muchos conceptos. Pero yo todo lo trabajo basado en proyectos. O sea, para mí el que sabe elaborar proyectos, el que sabe resolverme darme una solución, tiene derecho a ganar mi curso. Por favor, les pido hacer el esfuerzo máximo. Siempre la sección A, al menos el semestre pasado, que fue mi primera vez que dice desarrollo web, la sección A casi me ganó más del 80, como el 85%. Yo espero que este semestre no sea la excepción y que también me gane por lo menos el 90%. Es un poquito de esfuerzo lo que les pido. O sea, hay algunos alumnos que ustedes saben que de alguna manera los he forzado a ser un poquito disciplinados. Han tenido que esforzarse desde el principio, a diferencia de otros cursos. Por ahí, pues, a ustedes que les tengo más confianza, he platicado con varios y he tenido la oportunidad de darle cursos con varios. Pues yo no puedo presumir que les enseño a programar, pero sí los forzo o los obligo a aprender a programar. Si ustedes no aprendieron a programar en prueba 1, prueba 2 o prueba 3, en este curso para poderlo ganar tienen que programar. O sea, lamentablemente esa es la alternativa que tienen. Les pido que se esfuercen al máximo. Este semestre, como ya es el segundo, como todos saben, cuando di autómatas, la primera vez fue sencillo, la segunda vez un poquito más complicado, la tercera vez ya es más complicado, exige un poquito más. Este curso, pues como es ya de octavo semestre, de cuarto año, pues la exigencia es mucho más fuerte. Ya no estamos hablando con jovencitos, con niños, con inexpertos. Ya de alguna manera pues han sufrido un poco en el transcurso de su carrera. Algunos ya están trabajando en esto, otros han sufrido con los proyectos. Por lo tanto, mi tarea es exigirles a ustedes. Ahí viene Gamaliel Jerónimo, también me suena el nombre. Entonces, mi tarea es exigirles al máximo como cliente que me
desarrollen los requerimientos. Yo sé que llevan a análisis, ya ganaron análisis sistemas 1, ahorita van a llevar análisis 2, eso es la ventaja de que van a poder implementar de alguna manera lo que vayan aprendiendo o escuchando en ese curso y van a poder hacer realidad lo que se espera en análisis 2. En análisis 2 debe hacerse análisis de requerimientos, hacerse diseño, pero ya tal vez no les da tiempo de desarrollar una aplicación. Acá ustedes la van a desarrollar. O sea, ese es lo que se necesita. Lo van a desarrollar ya no cliente-servidor, ya no lo van a desarrollar en vista controlador, lo que lo van a desarrollar en ambiente web, en desarrollo web, usando un montón de varias tecnologías de tantas que hay en el mercado. La ventaja de que el desarrollo web tiene bastantes variantes, tiene bastantes formas de programar. Yo sé que tal vez algunos, por ahí viene Melvin, Chitai, algunos va a ser difícil adaptarse a una nueva tecnología, pero es lo que les va a pasar en el trabajo. O sea, ustedes no van a encontrar el trabajo ideal donde van a ir a hacer lo que ustedes quieren. Y tampoco van a ir a desarrollar lo que ustedes quieren. Ustedes son expertos, si conocen Java, les gusta programar Java, el trabajo que menos van a encontrar es Java. Buen día, Melvin. Entonces, y si ustedes quieren, les gusta Python, lo que menos van a encontrar Python. Si les gusta PHP, lo que menos van a encontrar PHP. Les van a dar una tecnología, les van a dar un lenguaje, les van a dar un framework, les van a dar algo que no es lo que ustedes manejan. Por lo tanto, es interesante que ustedes agarren esa tecnología y la utilicen y comiencen a programar. No les van a enseñar a programar. Ustedes ya deben de saber programar. Por eso aquí ustedes vienen ya con base de datos 2. Ya la ganaron. El año pasado pues me decían que solo base de datos 1 era el prerequisito y estaba mal ese documento. Es base de datos 2. Ustedes ya ganaron base de datos 2, ya ganaron base de datos 1 y el prerequisito de base de datos 1 es haber ganado prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Por lo tanto, aquí no me pueden pedir ustedes que yo les enseñe a programar en desarrollo web. Yo les voy a enseñar cómo se usan las tecnologías, cómo se incorporan, cómo se pueden enlazar, cómo se puede interactuar con ellas, cómo se puede instalar. O sea, no es un curso de programación. Por ahí vamos a ver cuando les comparta la guía didáctica, esa ya está disponible en su plataforma, ya las 27 personas, aquí hay 28 por el momento, alguien está acá que todavía tal vez se asignó hoy temprano, se piensa asignar en la tarde, pero no está, o se asignó ayer por la noche, que no está todavía en la plataforma. Tengo 27 personas acá, entonces por favor, vos puede ser alguien que la lleva en la B, pero como hoy no lleva curso acá, la está llevando acá, no hay ningún problema. Siempre y cuando sus exámenes me los tiene que hacer en la B, no en la A. Eso sí es bien importante. Entonces yo nunca tengo problema con eso, tampoco tengo problema con que comencemos a las 9:10. Normalmente comienzo a las 9:10 mi curso, 9:15, les doy 10 minutos para que vengan del otro curso y por lo menos tengan chance de irse a tomarle su café con su panito, para que estén así de alguna forma despiertos. Otro tema es que nos han dicho pues que muchos han identificado que algunos abren la sesión, dejan abierta la sesión ahí y ya no están en el curso. A veces eso se da cuenta uno cuando ya todos se van y uno se ve forzado a cerrar la sesión y se quedan como 4 ahí. O sea, eso es obvio, pero como yo les decía al otro grupo, jóvenes ya son de 4º año. Ya no son niños, ustedes están pagando por un servicio. Ustedes en ese caso son los clientes, pero eso es que ustedes están pagando para recibir un conocimiento, para probar un curso. Por lo tanto, eso ya es responsabilidad de ustedes. Si ustedes quieren estar acá, que no quieren estar acá, se quieren conectar. Yo, en el caso de la asistencia, pues solo llevo control de los participantes, pero no llevo asistencia individual. Yo no me tomo la molestia de agarrar a cada uno y decirles, mire, usted no llegó al 80% de la asistencia. Eso ya es individual, es algo que ustedes tienen que manejar como gente responsables. Entonces ahí ya se los dejo a su criterio. Ustedes por lo menos, si no están en la clase, deben estar enterados de qué tarea de qué. O sea, pues no me pueden venir a decir acá, miren, no sé qué tarea hay. Comentaba una ingeniera de que un alumno le pidió apoyo para recibir la tarea de última hora, ella se la adaptó, luego el alumno estaba molesto porque decía que no le habían dado la oportunidad, que él trabajaba. Lamentablemente yo sé que tienen que trabajar sábado, pero ustedes se inscribieron en plan sábado y están obligados a asistir.
Por lo tanto, yo sí les dejo la alternativa de que si tienen algún problema con el trabajo, pues yo siempre he sido una persona que les doy un poquito de mi tiempo y le digo, mire, le puedo recibir después de las 6 de que sale el trabajo la tarea, ¿va? Pero tiene que entregármela hoy. O sea, no me la puede entregar el lunes, no me puede irse atrasado y decirme después, mire, yo trabajaba sábado, pero yo trabajaba en tiempo, yo trabajé sábado y por eso no asistí, por eso no hice la tarea. Tienen que ir completando las tareas. No sé si se han dado cuenta, si se dieron cuenta en la modalidad que hay de los exámenes, que ustedes con 25 horas no ganan, porque la plataforma dice que son 35 de actividades, son 20 de parciales, son 35 más 30 son 65, por lo tanto hay, ya me dice bolas, hay 35 de examen final. Y hay, entonces eso es lo que tiene, son 75 puntos lo que nos da. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, de alguna manera no pueden ganar con 25 zonas, porque en el examen final solo vale 35 puntos, porque 15 puntos se fueron a actividades. Por lo tanto, 35 de examen final más 25 de zonas son 60. Entonces no existe forma que le podamos poner el 61, aunque yo quisiera. Aunque ustedes sacaran 35 de examen, no ganan el curso. Entonces ustedes tienen que tener 27, 28, 29 en adelante para poder ganar el curso. Acuérdense también a alguien que tiene 26 y los 26 los sacó de puros parciales. Si quiere ganar a última hora, ya hubieron 2 alumnos que trataron de meter una recuperación y no la ganaron. O sea, hacer un proyecto a última hora o que les den copia del proyecto a última hora es casi imposible. Ahora si una persona tiene 40, 42, 43 de zonas por problemas de trabajo, no pudo avanzar mucho en el proyecto, pero hizo un último esfuerzo, eso se valora y por lo menos le reviso con más detalle. Otras personas se metieron en compiladores en el examen final y solo porque tenían 28 de zona, pero no lo hicieron ni siquiera. La única tarea que entregaron fue la primera donde decían el lenguaje de programación que iban a programar. ¿Cómo les voy a calificar yo ese examen? Si ustedes vieron el examen que la primera serie venía sobre el proyecto y la segunda serie también, es imposible que puedan ganar un curso así, jóvenes. O sea, se los aclaro porque la matemática no miente. Y se los aclaro porque la forma en que yo constituyo mis cursos, la forma en que yo pienso mis cursos es para que ustedes hagan desde la primera tarea hasta la última. Allá por el 60% de tareas es para que ustedes mejoren su nota. Y si ya tuvieron el 61, ya solo es de sacar un 80. Hubieron como unas 10 personas en compiladores que ya llevaban 61, 65, 64, ya habían ganado el curso solo con el hecho de presentar el proyecto. O sea, solo con los 20 puntos o 15 puntos restantes solo era para mejorarlo. Entonces, esas son las cosas que tienen que tomar en cuenta. Las personas nuevas que no han recibido curso conmigo, mucho cuidado, o sea, no se vayan a esperar que estos no son cursos donde los proyectos se hacen en la última semana, ahí todos protestan, miren que todos nos dejaron los proyectos al último semestre, en la última semana del semestre y todos al mismo tiempo. No, yo se los dejo desde el primer día, aquí ya les digo cuál es su proyecto, el otro sábado ya les doy su tema, aquí les digo miren qué tienen que hacer, ya las primeras tareas comienzan a partir de la otra semana, entonces ahí comienzan a acumular ustedes sus famosos 35 puntos. Entonces vamos a compartir pantalla, porque tenemos que dar varias presentaciones el día de hoy. Tenemos que apresurarnos para que puedan salir un poquito, unos 2 minutos antes. Normalmente yo termino casi a las 40 y entonces no hay ningún problema, pero el día de hoy sí me voy a llevar un poquito más. Seguimos con 27 personas según la plataforma, es lo que yo tengo como asistencia, porque todavía no nos han dado listados oficiales. Entonces, sí, sigue lo mismo, no hay problema. Y comenzamos con la guía de actividades para verla un poco rápido. Aquí, como ustedes ven, el requisito es base de datos 2. Por lo tanto, ya tienen que tener base de datos 1. Y por lo tanto, ya saben prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Y por lo mismo ya saben programar. Entonces, solo les voy a dar yo los lineamientos, cómo hacer las cosas. No cómo van a programar las cosas. Entonces, este no es un curso de programación, no es Prueba 4. Entonces, se llama Desarrollo Web y dice que aquí está la introducción, esa no la leo.
que lo que sí dice aquí en la introducción que es interesante es de que el desarrollo web se enfoca en 2 áreas, que las vamos a ver el día de hoy en conceptos generales. Desarrollo front-end. ¿Quiénes son los que desarrollan en front-end? Y el desarrollo back-end. O sea, hay 2 áreas que los separan. Aquí ya no es cliente-servidor, no es de ambiente Windows, no es alguien que viene y desarrolla toda la aplicación. En la aplicación está el acceso a la base de datos, en la aplicación está la interfaz de usuario, lo que conocíamos como interfaz de usuario, lo que conocíamos como pantallas, como el diseño del sistema y lo que conocíamos como código fuente. Esto ya ahora se separa en front-end y desarrollo de back-end. El curso está orientado a que el estudiante, algo muy importante acá y me gusta leerlo así literal, conozca las características fundamentales del desarrollo web a través del estudio de conceptos, experimentación con tecnologías y diseño de soluciones a través de arquitecturas conocidas. ¿Por qué les aclaro esto, jóvenes? Porque el semestre pasado habían protestas porque yo no les enseñaba a programar en desarrollo web, no les enseñaba a programar, no les daba detalle, no me ponía a programar en tiempo real. Yo no sé de los agredidos cursos, nunca les he programado, ¿sí? Pero sí les puedo revisar su programación, sus estilos de programación. Les digo, mire, usted no está haciendo lo que el algoritmo que dice ahí, usted no esto no es la solución que yo pedí. O sea, sí sé programar, pero yo no enseño a programar. Yo lo que voy a hacer es darles las características fundamentales del desarrollo web. Y a través de cómo, a través de conceptos, a través de forzarlos a que ustedes experimenten con la tecnología. Yo no voy a venir acá y voy a instalar un servidor web. Yo no voy a venir acá y hacerles una aplicación en tiempo real durante el semestre. Yo voy a venir a forzarlos, a guiarlos a desarrollar en ambiente web. Dice, se basa en la línea de competencias de desarrollo de software adquiridas por el estudiante a través de los cursos de programación usando las tecnologías de la plataforma web. Algo que decía yo el semestre pasado, no se lo dije en otra sección, me lo presumía. La ventaja es que yo tengo como 10 años de desarrollar en web, tal vez no con las últimas tecnologías, pero tengo bien plasmados los conceptos de ambiente web. Tengo bien separada lo que son los servicios, lo que son las APIs, los servicios web, el SOA. Identifico bien lo que es el front-end, lo que es el desarrollo. No mezclo la lógica de negocio con la base de datos. Son formas de programar y formas que ayudan en un momento de rendimiento. Detalles que vamos a temas de impartir. Si se dan cuenta, tenemos 2 días para introducción al desarrollo web, para conceptos. Tenemos 2 días para estructuras de HTML, enseñarles cómo se hace un select, cómo se hace un input, cómo se pone un botón, cómo se ponen todos esos tags de HTML. Son 2 días para eso. Hay otro día para ver cómo va a incorporar ustedes sus estilos. En la parte del frontend, su CSS, cómo ponerle colorcitos, cómo ponerle tamaños a los textos, a los labels. Lenguaje servidor, hay 4 días, ahí hay un poquito de PHP, que es lo que dice el contenido que debemos de darles. Les damos PHP para que vean ustedes cómo se programa en web. Gestores de base de datos, no es de que yo venga, ustedes ya ganaron base de datos. Algo bien importante, yo en el desarrollo web no deben de haber nada, lo que les dijeron de que deben de haber trigger en una base de datos, de que es lo más nuevo, de que les dijeron que hay que hacer procedimientos almacenados. Ustedes están acostumbrados a manejar los procedimientos almacenados en la base de datos de SQL Server. Eso no es aceptable en un ambiente web. En un ambiente web, la lógica de negocios va a través de servicios, va a través de APIs, nunca en la base de datos. La base de datos, para mejorar el rendimiento, para mantener el rendimiento óptimo, debemos de manejar solo las 4 operaciones esenciales. Por lo tanto, aquí yo les voy a dar un día, les voy a enseñar más SQL, SQL Server ahora, yo les voy a dar una comparación, voy a hablar sobre las bases de datos, cuáles son las que mejores podemos usar, cuáles son las más baratas, por qué podemos ir, qué podemos elegir, cuál sería la estrategia para elegir una base de datos. Por ahí William Joss, que está ingresando, también le di clases. Yo creo que aquí como 2 alumnos nada más que se pronunciaron, 3 a lo mucho, son los que no han recibido clases conmigo. No se asusten, la verdad que al final ganar solo es cuestión de esfuerzo, cuestión de dedicación, y ya todos los que han logrado tener la disciplina no tienen ningún inconveniente conmigo. Lenguaje cliente de JavaScript. Hay 2 días para ver un poco de JavaScript, para ver las diferentes tecnologías, cómo JavaScript en algún momento salió Angular, luego de Angular se separó y apareció Vue.js, también apareció en ese momento React.js, o sea, todas esas cosas que han aparecido
estuvo en un momento Node.js, TypeScript, JavaScript como tal, las diferentes versiones que han salido. También arquitectura web son los servicios cloud, los servicios de la nube, cómo la entregamos, algo también que es importante. Hoy se ven obligados a usar la máquina virtual, o sea, todo me lo van a instalar ustedes en Windows Server. Hoy en día ya no va a venir en la máquina virtual Windows 10, va a venir Windows Server, fue lo último que nos dijeron. Por lo tanto, ahí vamos a levantar un servidor IIS, no vamos a levantar un Apache. Luego venimos 2 días para OWASP y prácticas de seguridad. Y por ahí vulnerabilidades que me falta colocar. Creo que decía vulnerabilidades, son 2 días. Vulnerabilidades. Espero que se escriba con B grande, o no con B chico. Entonces, al final, jóvenes, conclusión, este no es un curso de programación 4. Ya lo repetí como 3 veces. Este es un curso de evaluación de arquitecturas de desarrollo web. Eso es lo que yo tengo que plasmar con ustedes, lo que tengo que trabajar con ustedes. Objetivo, que el estudiante comprenda los conceptos fundamentales que rigen el uso de la plataforma web para el desarrollo del software sobre la misma y motivar al alumno para crear en él el interés en la utilización de estas herramientas de programación aplicadas a las necesidades de la plataforma web. O sea, es que vean que hay algo bonito para los que no han trabajado ambiente web, solo han hecho cliente-servidor. Para los que han trabajado desarrollo web, pues mejorar y profundizar sus conocimientos. No solo porque yo se los vaya a trasladar, sino con los conocimientos que yo les voy a forzar a aplicar para que de alguna manera hagan aplicaciones mucho más bonitas. Acuérdense que aquellas aplicaciones, un prototipo que me van a entregar ustedes pegado con chicle a este nivel en un curso de 8º semestre, de 4º año, no es válido. O sea, esto tienen que tenerlo ustedes bien plasmado, que tiene que ser una aplicación bastante buena, de excelente calidad y que tenga inmersos todos los conocimientos que ustedes tienen de las programaciones, de las bases de datos, del análisis 1, ya están llevando análisis 2 paralelo a eso, así que es a sacarle jugo a todo lo que saben. Resultados del trabajo del curso: explicar en conceptos básicos para desarrollo web, construir una solución que integre de forma exitosa componentes de interfaz de usuario con componentes de aplicación de servidor. Que ustedes me entreguen una solución que sea en frontend y backend, que esté separada la interfaz de usuario y que además esté separada la lógica de negocio. Entonces, no solamente el backend como tal. Temario lo vamos a saltar porque eso ya se explica más adelante en cada una de las dosificaciones. Metodología, pues, clases magistrales, resolución de dudas, discusión y trabajos en grupo. Para los nuevos, los grupos de mis cursos son de una persona, son unitarios, el conjunto unidad. Entonces, por favor, solo es de un elemento. Esos son los grupos que van a tener. Videotutoriales, van a haber bastante videotutoriales, consultas virtuales, siempre abrimos un grupo, ese grupo se conecta a todo el mundo y ahí pueden hacer sus consultas y no hay ningún inconveniente. Por ahí Gamaliel se está cayendo en internet. Presentación de ejemplos con herramientas de programación, diagramas de UML, utilización de plataformas de colaboración para apoyo remoto y textos paralelos. Evaluación. Tenemos 10 puntos en el primer parcial. Cambió la modalidad de evaluación. Ahora las evaluaciones van a ser en línea. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes van a tener 3 días para hacer sus intentos de examen, pero el examen solo va a tener un límite de 2 horas o 3 horas. Entonces significa que ustedes una vez que comiencen un intento tienen que terminarlo. Y se va a calificar el último intento, no la nota más alta de los intentos. No es que intenten 3 veces a ver cómo les va. Entonces, por favor, tienen cuidado con eso. Son 10 puntos del primer parcial y son 20 puntos del segundo parcial. Eso nos suman 35 puntos. Y luego tenemos 35 puntos de actividades que son del proyecto de curso. Yo no lo voy a poner en todos los lados, hacer temarios, exámenes cortos. Yo les doy los conceptos, platicamos sobre ellos, les doy un tiempo, pero todas sus actividades son sobre el proyecto. Todo está valorizado sobre el proyecto. Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta de lo que yo decía, sacaron 25 de zona más 35 de examen final, nos da 60. No nos da, pero si sacaron de los 65 puntos que podían haber acumulado, sacaron 60 más 35 son 80, son 95. Una excelente nota
O sea, que no hay nada que pedir. Yo cuando tienen notas de 50 de zona, de 65, 52, 53, 54, casi ni reviso el proyecto. Pero tienen notas de 30, 28. Reviso cada línea. Si puedo, le digo que me explique cada línea del proyecto. Y primero, dudo que lo haya hecho en la última semana, ¿va? Si no lo presentó para acumular esos famosos 35 puntos. Si tiene usted 30 puntos de proyecto y tiene usted 2 puntos de los exámenes parciales, ni se preocupe, tiene 32 de zona, pero su proyecto lo hace ganar automáticamente. Pero si usted tiene 27 puntos de parciales, pero tiene un punto de proyecto, 0 puntos de proyecto, no espere que vaya a ganar en la última semana para desarrollar el proyecto. Lo primero que pienso es que se le dieron copia. Eso es lo primero que pienso. En este curso hay la ventaja que les toca un tema diferente a todo el mundo. Por lo tanto, no se pueden copiar, pero puede ser que pidan al semestre pasado que le den copia de ese proyecto. O sea, existen tanta posibilidad, pero para eso estoy aquí, para revisar de que no pase eso. Algunos me dicen, mire, es que yo ya hice todas las tareas que usted va a pedir y no sabe ni siquiera qué tareas se colocaba. Es porque le dieron copia. Entonces, por favor, tengan cuidado. Yo creo que a través de las revisiones que hemos hecho, la forma en que les voy revisando, les voy pidiendo, voy extendiendo mis proyectos, he logrado que ya la copia se reduzca por lo menos a un 10%. Todavía tenemos que ir quitando a esos ingenieros que les encanta copiar los proyectos. Un ingeniero que no va a programar, por lo menos durante su carrera, no sé qué tipo de ingeniero va a ser en el mercado. O sea, ni me pregunten. Entonces, al final, 35 puntos de actividades serán parte del proyecto y la revisión final tendrá una ponderación de 15 puntos correspondiente de la evaluación final, ¿sí? Entonces, hay 15 puntos del examen final. Entonces, si se dan cuenta, hay solo 20 puntos en juego que no va a ser parte del proyecto. Y a veces vengo y les pido que me pongan código del mismo proyecto. Entonces, a veces los 35 puntos son completamente el proyecto, por lo tanto, el proyecto vale 35 más 35, 70 puntos. Solo con el proyecto pueden ganar, aunque no se metieran a los 2 parciales. Solo con el proyecto, o sea, aquí no es un curso de conceptos, de estar haciendo exámenes. ¿Son obligatorios? Sí, pero no es necesario si se esfuerzan ustedes en su proyecto. ¿Cuál es el proyecto, jóvenes? El proyecto es desarrollar una aplicación en ambiente web del nuevo sistema que se le asignará en forma aleatoria en horario de clase. La otra semana yo voy a traer, aquí tengo, vamos a ver, tengo 28 alumnos, más 15 tengo como 30, 45 alumnos, pero tengo 60 temas. Tengo 60 temas que he acumulado durante la experiencia que he dado cursos, desde análisis 2 que comencé a armar los temas. Al principio tenía 20, luego perdí 30. Y hoy en día tengo 60 temas que me alcanzó el semestre pasado para darle las 2 secciones. Por lo tanto, va a ser raro que tengan el mismo tema de otra sección. Lo que sí puede tener alguien que haya llevado el curso por razones que no quiero, que me gustaría pensar que fue por trabajo, que fue porque no pudieron esforzarse al máximo, lo dejaron, o que algún problema económico, tuvieron que dejar la U y avanzaron bastante en su proyecto, pueden venir y usar el mismo tema. Eso sí es importante. Entonces, por favor, pueden decírmelo y entonces les reservamos su tema en particular, pero tienen que avisarme con tiempo a través del WhatsApp, ahí les voy a poner la indicación, porque el sábado, si ya está libre el tema y se lo ve a alguien, ya les quitaron el tema. Tienen que tener cuidado, no voy a venir y voy a hablarle a la otra persona, mire, vamos a quitarle su tema porque esa persona me lo dijo el mero sábado. Ok, ¿cómo va a ser el proyecto? En el front-end, ya vamos a ver qué es front-end. En el front-end vamos a SPX de Visual Studio 2019. Visual Studio 2019 ustedes lo pueden bajar en su máquina. No sé si lo bajan en la máquina virtual. La máquina virtual es la máquina que les van a dar de la universidad. Esa tienen que pedir el acceso o ya deben de tener el acceso. Por favor, pídanlo lo antes posible. Ya para el sábado tiene que estar solucionado eso. No me vengan a decir, mire, que todavía no me han dado el correo, que no me han contestado y quieren hacer la tarea pedir la solicitud el día jueves y en la tarea que entregar el sábado. Por favor, yo no, cuando pasa eso, no acepto ese tipo de cosas, de excusas. Entonces tienen que usar Ajax.
Vamos a ver de alguna manera cómo se ve Ajax, Bootstrap, que es algo popular. Usar JavaScript del lado del cliente. En las ASPX pueden usar JavaScript, pero no para accesar la base de datos, porque eso está prohibido en ambiente web. Menús de frontend, tienen que buscar menús de HTML y CSS para armar su menú en ambiente web. Eso existe un montón de formas de hacer menús. O sea, eso solo es dedicarle tiempo, bajar el código, adaptarlo y hacerlo funcionar. Entonces, por favor, eso va a ser también parte del proyecto. En el backend, aquí yo siempre he dado libre albedrío que usen el lenguaje. El problema es que me topé con el semestre pasado que tuvieron un montón de inconvenientes y tuvieron problemas con que usaban Angular, con que usaban React.js, con que usaron de alguna manera usaron otro tipo de servidor para publicar su aplicación. Y luego tenían inconvenientes, yo no les podía ayudar. Jóvenes, yo aquí les doy los conceptos, les doy los lineamientos, les doy las tips, las recomendaciones, pero yo no soy experto en todas las herramientas. Yo conozco ASP, conozco un poco de Ajax, estoy comenzando a conocer Bootstrap, conozco HTML5, conozco CSS, conozco bastante C#, pero no trabajo en ello, pero sí conozco Visual Basic. Lo dejé libre solo en 2 lenguajes. Si usan C# o usan Visual Basic para backend. Tienen que programar en esos lenguajes, no pueden programar en otros. Y la base de datos. Ustedes en base de datos, no sé si lo hicieron en SQL, Server, lo hicieron en MySQL, lo hicieron en Postgres, lo hicieron en no sé qué, en Mongo, no sé en qué programaron en base de datos 2. Aquí tienen que programar Oracle 18C Express. Ese sí necesito que lo instalen en el servidor. Eso sí tiene que estar instalado en el servidor. Si lo tienen que instalar en el cliente, pues ahí ustedes, pero debe estar disponible. Entonces, eso no va a venir en la instalación. Revisen si Visual Studio 2019 viene en la instalación de esa máquina de Windows Server que les van a dar. Eso tienen que hacerlo ya, exigir que les pongan su máquina virtual, porque eso, se acuerdan que ustedes están pagando 100 quetzales de laboratorio. Entonces, tienen derecho desde hoy, deberían de tener ya su máquina virtual. Pero eso no es que me lo pidan a mí, es que se lo pidan a la universidad. Nosotros lo dijeron, usen su máquina virtual. Servidor de web, no van a instalar Apache, no van a instalar otro servidor, Tomcat, no, van a instalar servidor web IIS, porque vamos a trabajar con Microsoft. Servicios, van a usar web service, van a usar SOA, pueden usar API, de libre, pueden usar lo que quieran ustedes, lo que no me pueden usar es MVC. Aunque ASPX por ahí dice que se medio puede usar, no, MVC no, tienen que usar esos servicios así en forma clara, tienen que experimentar con esas tecnologías. No es en lo que ustedes se sientan más cómodos, pero que es en este tipo de tecnologías para ver el ambiente que corresponde. Hoy sí, ya me di la libertad de no dejarles libre albedrío para programar, porque después hasta dicen que no les sé programar en lo que ustedes decidieron programar, que el programa en Python, pueden llegar a decir que yo no debería saber Python. Ningún ingeniero puede ser multiplataforma, pues, o sea, no es que conozca de todo. No, eso es imposible. La dosificación semanal. Vamos a ver introducción del curso de conceptos generales, la web como plataforma de desarrollo, cómo se maneja. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Ya tenemos 1 hora. Hoy van a salir un poquito tarde, a las 6:55. Instalación de herramientas. Algunos videos de cómo instalar Apache, cómo en NGX, cómo instalar IIS en Windows Server 2016. Quité ya el 2012 porque eso está obsoleto, ya solo el 2016-2019. Vamos a ver cómo manejar las estructuras HTML, cómo manejar de alguna manera los formularios, el objeto checkbox, cómo hacer un select, cómo hacer para hacer un dropbox o hacer una lista, cómo manejar el text area cuando los campos son grandes, cuando son de 100, 200 caracteres, tenemos el text area como opción. También vamos a ver en un segundo día lo que es el div, el section, cómo usar el input para ingresar datos desde HTML, podemos usar también SPX, yo he usado mucho SPX, el textbox, control radio, los botones, los links. Vamos a ver eso a través de video, lo vamos a comentar, me pueden hacer dudas. Cuando ustedes se topen con un problema, me lo pueden hacer llegar, yo les voy a estar contestando porque de alguna manera yo sí he trabajado con HTML5, he trabajado con SPX, he trabajado en todo eso. Entonces ahora sí los voy a poder ayudar
porque los limité a que trabajemos en una sola plataforma. Por ello, esa es la razón por la cual. El 7 de agosto tiene su primer parcial. Damos las primeras 4 clases, viene el primer parcial. Damos 5 clases en segundo semestre y en segundo parcial, viene el segundo parcial. O sea, realmente son 4 meses. Está julio, agosto, septiembre, octubre. En noviembre, la primera semana es el examen de ustedes, la segunda semana los de la tarde, y el 27 de noviembre creo que es el examen de recuperación. Para los que les vaya un poquito mal por trabajo, por algo, que llevaron buena zona, pero por alguna razón no pudieron finalizar el proyecto, lo dejaron para recuperación, yo los espero, tienen 2 semanas para hacer su recuperación. Pero no va a creer que porque llevan 27 de zona en parciales y llevan 0 en proyecto, van a aparecer con un proyecto sacado de la manga. ¿Sí? O sea, eso es muy difícil que les pase. Si lo quieren, lo intentan. Estoy obligado a recibírselos, pero yo también tengo el derecho de revisarles cada línea de código que ustedes hicieron y ver si realmente ustedes lo elaboraron o alguien se los hizo, se los entregó a última hora o no le pudieron pagar la última parte y por eso se los dio para recuperación. Todas esas cosas yo tengo que comprobarlo. Por favor, evitémonos eso. Si ustedes están aquí jóvenes, y eso es por la asistencia. Si ustedes están aquí, dice que deben de cumplir el 80% de asistencia. Para mí, deben de cumplir con hacer el proyecto. Ese es equivalente a la asistencia para mí. Puede ser que por problemas de trabajo, ustedes tienen que ausentarse o están escuchando ahí mientras están desarrollando en su empresa. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Sí? Yo en esa parte, para mí es importante el seguimiento de su proyecto. Pero por lo tanto, tienen que estar desde el principio atentos a su proyecto. No me van a mandar a preguntar por correo, pero van a decir que no, qué tarea dejó. Para eso está el grupo, para eso están, ustedes pueden hacer su propio grupo y preguntarse entre ustedes. Esa parte, si no, nunca la contesto. Entonces vamos a ver después del parcial, las estructuras CSS. ¿Cómo darle presentaciones de frontend a sus controles? Cómo ponerle tamaño, color, cambiarle de colorcito, cómo incorporar el CSS en un HTML, vamos a ver cómo hacerle un archivo externo, o sea, cuáles son las mejores prácticas, cómo lo podrían hacer. Luego tenemos la otra parte del lenguaje servidor, tipos de lenguajes. ¿Cuáles son las buenas prácticas? O sea, vamos a ver ahí cuáles son los diferentes lenguajes que estamos manejando. O sea, ahí vamos a ver un poco de PHP y comenzamos a ver PHP en código de programación 1, donde vemos el manejo de comentarios, variables, constantes, funciones, por ver un lenguaje. O sea, porque el curso lo plasmaron sobre PHP. El día que lo pasen a C#, pues lo vamos a dar en C#. El código de programación 2, el siguiente día, clases, operaciones, condiciones, ciclos, vectores. Y el último día de manejo de archivos. Yo ahí, el manejo de archivos, pues podemos ver algunos temas de otro lenguaje para poder tener un poquito de similitud. Pero es en la semana 10. Ahí no pueden comenzar ustedes a esperar hasta ver lenguajes de servidor para comenzar a hacer el backend. Ustedes ya van a tener que estar programando en C#. Esto lo vamos a ver como parte obligatoria del curso, como conceptos. Pero ya estamos en la semana 10, casi a mitad del curso, ya después de casi llegando al segundo parcial. Luego viene el segundo parcial. El día 8 de septiembre tienen su segundo parcial. El 18 de septiembre, la segunda o tercera semana de septiembre. Después viene presentación de opciones del mercado de los gestores de base de datos. Aquí no les voy a enseñar yo cómo ustedes van a usar la base de datos. Les vamos a dar una comparación de cómo están estos productos del mercado, cuál utilizar, por cuál irse, cuáles son las recomendaciones, cuánto les costaría una cosa, les costaría la otra, para que en un momento ustedes sepan cómo van a presentar su proyecto, sobre qué lo van a presentar. ¿Cómo? Porque acuérdense que el costo de una base de datos de Oracle, por ejemplo, es diferente al costo de una base de datos de SQL Server. Y es diferente a que ustedes sea una versión licenciada o una versión nueva. Pero si le apuestan a un Oracle 11G o 12 algo, eso solo soportaba un mega de RAM en la Express. Ahora soporta 2 megas de RAM. Ahora es mucho más rápida. O sea, el rendimiento que hay ahora en las versiones nuevas son mucho mejores que las anteriores. Entonces tienen que saber cómo están en el mercado y cómo competir al momento de hacer una cotización de algún sistema. Operaciones con base de datos y lenguaje de servidor. ¿Cómo conectarse a una base de datos? Esto lo vamos a ver mucho antes
en este tema, porque ustedes van a necesitar conectarse en el backend. O sea, una forma de conectarnos en el frontend es hacer nuestra página. Cuando hacemos la página le agregamos un controlito a un datasol y le configuramos la conexión del string y conectamos qué tal vamos a hacer. Ahí podemos hacer el propio select. Eso es hacerlo en el frontend. Eso no es válido, jóvenes. Eso es en desarrollo web, tenemos que hacerlo en el backend. Por lo tanto, tenemos que conectarnos a la base de datos a través de código de programación, de servidor, las operaciones CRUD, cómo hacer, qué debe haber en una base de datos. Solo deben de haber select, delete, insert y update. No deben de haber llamadas a procedimientos almacenados. Eso no es correcto. Eso no es válido. O sea, son cosas que podemos ver. O sea, yo puedo presentar hasta cosas de la vida real donde yo he visto que están haciendo eso, donde ejecutan hasta para los accesos a un usuario para ver si tiene accesos al sistema. Usan un procedimiento almacenado. Eso le resta rendimiento a la base de datos. Le resta rendimiento al servidor de base de datos y aparte puede volver lento a la aplicación como tal, porque está interactuando dos cosas a la vez, dos áreas. Programación con lenguaje JavaScript es en la semana 13. Sintaxis fundamental, estructuras de control, tipos de uso y funciones, diferencias con TypeScript, librerías y framework de JavaScript, otras para ver del lado del cliente. Luego vamos a ver en la semana 15 arquitectura web, servicios cloud y serverless. Más que todo enfocarnos en arquitectura web y servicios cloud, servicios de la nube. Pero ustedes ya tienen experiencia con Azure, con la máquina virtual para manejar servicios en la nube. El OWASP y prácticas de seguridad. O sea, todo eso. Y por último, en la semana 17, las herramientas de práctica de vulnerabilidades. Y por último, el día 18, la semana 18, el día 6 de noviembre, los veo en el examen final. Ya van a llevar casi 61 puntos, 62 puntos de acumulación, por lo tanto solo van a esperar de hacer su último examen y mejorar su nota. Yo espero que así como les fue en compiladores a muchos, que ya tenían 56, 58, tenían 50, tenían 60, ya solo es de mejorar su nota para no tener ningún inconveniente. Eso es lo que espero, que de 65 puntos ustedes ya lleven en zona acumulada por lo menos 60 puntos. Ya les doy cuánto les doy de 15 puntos de la revisión final del proyecto, ya solo estarían esperando cuánto necesitan para mejorar y sacar ese famoso 80, ese famoso 85 que deben de sacar en mis cursos. Bueno, estamos a las 9:53, esperemos que terminemos un poco rápido. Vamos a ver 2 videitos. Me interesaba darles todo esto para que ustedes tengan conocimiento de cuál es su dosificación semanal, cómo está planeado el proyecto, cómo va a ser. Yo creo que hoy en día, pues no, como pues son alumnos que ya han llevado compiladores conmigo, llevaron autómatas, llevaron Programa 3 algunos, yo creo que ya no se asustan de mis cursos, ya no se asustan. Yo, como les digo a los nuevos, yo aquí no vine a enseñarles a programar, yo no doy Programa 1, doy Programa 2. Y he dado Programa 3, pero no enseño a programar. Yo lo que hago es forzarlos a que ustedes programen. Esa es mi forma de dar mi clase, por eso no daría cursos de Programa 1 ni cursos de Programa 2, porque yo no sirvo para enseñar a programar. O sea, no genero líneas de código, no tengo esa habilidad para estar enseñando haciendo. Entonces ahí sí es un poquito delicado, por lo tanto estos cursos son para que ustedes desarrollen. Bueno, entonces regresemos al día 1, que es el día de hoy, que es la introducción. Ya llevamos 1 hora con todo lo que está dosificado acá y tenemos 1 hora suficiente para dar los 2 videos. El primer video que vamos a ver es cómo funciona Ajax y los WebSockets. Identificar las diferencias de estos 2 tipos de tecnologías. Cómo va a funcionar, porque Ajax es algo importante. Yo todavía voy a conseguir un videito adicional para que mostrarles a ustedes cómo se va a desarrollar algunas partes de Ajax, algunos ejercicios, para que ustedes más o menos tengan esa idea. Pero este es solamente de concepto general para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver acá, le damos Google Chrome y entramos acá. Prefiero ejecutarlo acá. Ahí no quiso. Vamos a ver. Yo creo que es esto.
Esta misma mañana, las fuerzas de seguridad han acordonado la zona y establecido un... Hoy vamos a hablar acerca del funcionamiento de la web. La web es una tecnología relativamente joven, pero que en este poco tiempo, menos de 30 años de vida tiene, ha revolucionado por completo al mundo. Es parte de nuestra vida cotidiana, te des cuenta o no. Cuando tú ves un video por YouTube, estás usando la web. Cuando tú usas una red social, estás usando la web. Cuando tú compras por internet, estás usando la web. Es cierto que también podrías usar tu teléfono y usar una app y en teoría no sería web. Sin embargo, todas estas apps tienen su versión web, es decir, su versión que abres desde tu computadora porque saben que muchísima gente entra por web. El ejemplo más claro es WhatsApp. WhatsApp, una aplicación solamente para teléfonos, luego se llevó a web y ahora desde la computadora tú podrías también usarlo y conectarte con tus amigos, con tus familiares. Entonces, la web es muy grande. La web abarca todo el mundo. Pero ¿cómo funciona la web? La web funciona con una arquitectura de cliente-servidor. ¿Qué cosa es una arquitectura para empezar? En pocas palabras, es la estructura en la que se ponen los componentes de un sistema y cómo se comunican entre ellos. Una arquitectura de cliente-servidor significa que hay una máquina cliente y una máquina servidor. El cliente solicita recursos al servidor y el servidor revisa si este cliente tiene los permisos para acceder a esos recursos y si los tiene, le entrega los recursos. Así funciona. La máquina cliente y la máquina servidor no necesariamente son computadoras diferentes, dispositivos diferentes. Pueden ser el mismo dispositivo. Por ejemplo, si tú programas y creas un localhost en tu equipo, tú mismo eres cliente y a la vez eres servidor. Pero ese es un ejemplo para programar. En el mundo real, digamos en la web real, pues sí son dispositivos diferentes. Por ejemplo, cuando tú escribes en tu barra de direcciones ed.team para tomar nuestros cursos, para seguir con tu suscripción premium, ¿qué pasa? Ese ed.team hace una petición al servidor. El servidor revisa si tú tienes los accesos, los permisos, y si es así, te devuelve la información, entonces aparece la página en tu pantalla. Ahora vas a iniciar sesión, pones tus datos de usuario y contraseña, y el cliente, tu máquina, le hace la petición al servidor, el servidor revisa si tus datos son correctos y manda la respuesta y carga la página con la sesión iniciada. Ahora empiezas a navegar, te vas a la sección de cursos para ver todos los cursos que puedes tomar, te vas a la sección de Premium, actualizar tu cuenta y tener acceso a todos los cursos de The Team, y en cada una de estas páginas vuelve a cargar la página. Eso es normal, es completamente normal porque estás cambiando de página. Pero ahora vamos a suponer que tienes un cupón y quieres canjearlo para subir a Premium con descuento. Entonces, vas a Premium, pones el código del cupón e imagínate que para validar el cupón recargue toda la página. Sería bastante extraño. ¿Para qué recargar toda la página si es solo el cupón? Lo normal sería que el cupón se evalúe, demore un segundo, digamos, y te diga cupón válido y te salga un nuevo precio en pantalla. Tú veas con una animación bonita que el precio cambia. Sería lo esperado, ¿no? Sin embargo, durante tal vez los primeros 20 años de la web, eso no ocurría tan fácil. Es más, que eso ocurra era como magia. Ahora es normal que las cosas cambien en tiempo real. ¿Por qué? Porque esta arquitectura justamente exigía una petición de toda la página. Entonces el servidor respondía con toda la página y cualquier cosa, hasta cambios muy chiquitos como este cupón, tenían que recargar toda la página. Para mejorar esto se usa la programación Ajax, que permite hacer una petición de solamente una parte de la página web. Podrías hacer también la petición total si tú quisieras, pero lo interesante es que puedes hacer peticiones de fragmentos, entonces el servidor te responde con el fragmento que tú le has pedido y ya tú con JavaScript podrías hacer cambios en partes específicas de la web. Por ejemplo, ahí cambiar el cuadro que era rojo a verde. Solamente de los fragmentos que te han pedido. El ejemplo es el cupón que pone nuestro usuario, entonces por Ajax validamos si es correcto ese cupón, si todavía está vigente y le mostramos el descuento en pantalla. Los precios cambian. Ahora, ¿por qué se llama Ajax? La palabra Ajax viene de JavaScript asíncrono y XML. Vamos a pasar a explicar estos términos. JavaScript ya lo conoces, es el lenguaje de programación que se usa en la web, pero ¿qué cosa es XML, por ejemplo? XML es un lenguaje de marcado de información, un lenguaje de estructura, muy parecido a HTML, como lo ves ahí. Entonces, con XML, tú marcas la información y, por ejemplo, si vas a pedir una lista de profesores,
se crea una etiqueta profesores de apertura y de cierre, como ves ahí, que envuelve a todos los datos que vas a entregar, mira. Entonces, cada uno de los datos ya sería una etiqueta profesor y de esa manera ya tú sabes que cada uno de estos es un profesor que tiene un nombre y tiene un apellido. Pero es bastante verboso, ¿no? Bastante texto y obviamente son más bytes que se mandan en cada petición. En reemplazo de XML aparece JSON. JSON viene de JavaScript Object Notation. Es una notación de objeto de JavaScript que hace lo mismo que XML, pero en menos texto y con una sintaxis mucho más fácil de entender. Entonces, Ajax comenzó con XML, de ahí su nombre Ajax, la X al final, pero en estas épocas se usa con JSON prácticamente en su totalidad. Obviamente que podrías en casos muy específicos seguir usando XML, pero son muy pocos los casos. Para hacer estas peticiones de XML y hoy JSON, Microsoft creó un objeto llamado XML HTTP Request o XHR de manera abreviada. ¿Cómo se usa? De la siguiente manera. Instanciamos el objeto XML HTTP Request y con el método open configuramos la petición. Le pasamos el método get, la URL del servidor al cual se va a conectar y true para indicar que es una petición asíncrona. Ahorita vamos a hablar de eso. Luego nos toca indicar qué vamos a hacer con esa petición. Así que hacemos add event listener para escuchar el evento load, que es cuando la petición se complete, y pasamos una función que va a hacer algo. Traernos los datos, recorrerlos, pintarlos en pantalla, lo que sea. Y por último, XHR.send, el método send, es el que realiza en sí la petición. O sea, en la última línea, en la línea 7, estamos realizando la petición. Ahora bien, la última parte que hemos dejado de Ajax es asíncrono. La he dejado al final porque puede ser un poco complicado de entender al inicio. Te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Mira, ahí tenemos un código. Si tú no sabes JavaScript, incluso si no sabes programar, lo vas a entender. Es muy fácil. Ese console.log que tú ves ahí, lo que hace es imprimirnos lo que está entre paréntesis. Por ejemplo, acá nos va a imprimir A. Muy bien. Acá nos va a imprimir C. Y acá nos va a imprimir B. La única diferencia es que en las líneas 2 y 3 le estamos poniendo un set timeout. ¿Qué significa esto? Le estamos diciendo, oye, espérate un segundo y después de un segundo imprimes B. Entonces, olvidándonos del código, estamos diciendo imprime A, luego espera un segundo e imprimes B y por último imprime C. Eso es lo que tú esperarías en pantalla, ¿cierto? A, un segundo después B y luego C. Pero ¿qué pasa cuando tú ejecutas esto? Pasa lo siguiente, A, luego C y un segundo después B. Es decir, se lo salta, al B se lo salta, no lo espera. Eso es asíncrono. Lo que está pasando en la línea 2 y 3 es lo mismo que podría pasar en una petición Ajax. Tú haces la petición y digamos que en la línea 4 tú vas a hacer algo con esos resultados de la petición. Pero ¿qué pasa si la petición no se ha completado? Se va a saltar a la línea 4 y te va a romper el programa porque te va a dar un error. Te lo pongo en otro ejemplo, mira. Veamos ese código. Declaramos una variable en la línea 1, la variable B. Luego ejecutamos un console.log de A, eso es simplemente para saber cómo está ejecutándose el programa. Luego le decimos en la línea 3 que B va a ser igual a hola después de un segundo. Y en la línea 4 pasamos a consola el length de hola, que debería ser 4. El length es la cantidad de caracteres. ¿Qué crees que va a pasar con este código? Se va a romper, porque primero se va a ejecutar la línea 4 antes de la línea 3. En la línea 4, B no tiene un length, B todavía no es hola. Ese es el gran detalle con la sincronía de JavaScript. No estamos seguros de en qué momento va a terminar la ejecución de una petición o de un proceso para poder enviar otro proceso que depende de él. Entonces, tenemos que hacer hacks y cosas raras para estar seguros cuándo termina un proceso. El hack más común siempre han sido los callbacks. Los callbacks permitían pasarle una función a otra función y cuando esta función se ejecutaba, recién se ejecutaba el callback. Entonces, de esa manera podíamos esperar a que termine un proceso para ejecutar otro. Pero al ser funciones dentro de funciones, podía ser inmanejable cuando crecía. Y se creaba el famoso callback hell, que era una cosa como una pirámide o como un triángulo enorme de callbacks
que es muy difícil de mantener. A partir de ECMAScript 6, que es la versión que renovó por completo a JavaScript y con la cual JavaScript volvió a ser cool y se comió al mundo, aparecen las promesas, que son la forma de resolver estos procesos asíncronos sin los callbacks y sin hacks extraños. ¿Qué es una promesa? Expliquémoslo con un ejemplo del mundo real. Imagínate que yo te invito a almorzar mañana. Te digo, mañana te llevo a almorzar. Esa es una promesa. Esa promesa podría cumplirse, que es lo esperado. Yo te prometo para cumplir, no para mentirte. Pero vamos a suponer que ocurre algo de fuerza mayor. Caigo enfermo, me agripo y estoy con fiebre. No puedo llevarte a almorzar por más que te haya prometido. Entonces, las promesas son algo que va a pasar al futuro. Podría cumplirse y nos vamos a almorzar, o podría yo enfermarme y no cumplirse. Sin embargo, mientras la promesa se cumple o no se cumple, tu vida sigue normal. Igual que en el proceso asíncrono de JavaScript. Mientras la petición se resuelve, la página no se bloquea, todos los demás procesos siguen ejecutándose. Pero necesito una forma de yo capturar el momento en que la promesa se resuelve o se rechaza. Entonces, eso se hace con las promesas de JavaScript. La sintaxis es la siguiente. Declaramos una función que retorna una nueva promesa que recibe dos funciones, resolve y reject. Resolve cuando se resuelve la promesa y reject si se rechaza. Entonces, cuando se resuelve la promesa, le pasamos una función o lo que queremos que suceda si la promesa se resuelve, y reject es lo que queremos que suceda si la promesa se rechaza. Ya está. Y luego, más adelante, podemos ejecutar la promesa y con then ejecutamos lo que queremos que suceda cuando se resuelve y con catch si no se resuelve, es decir, si se rechaza. ¿Te acuerdas del objeto XHR con esa sintaxis tan enredada? Y eso que ahora es relativamente sencillo. En su momento era muy complejo en sus inicios. Por eso es que jQuery por muchos años fue el amo y señor de la web, porque nos permitía hacer todo eso y compatible con todos los navegadores en una sola línea. Era una maravilla. Sin embargo, a partir de ECMAScript 8 tenemos Fetch. Fetch es una API que nos permite hacer peticiones sin usar XHR de una manera muy sencilla. Por detrás, Fetch realiza las promesas, así que para nosotros es muy fácil. Miren qué sintaxis tan bonita. Simplemente ejecuto la función Fetch, le paso como parámetro la URL a donde voy a hacer la petición y en la siguiente línea recibo la respuesta que la voy a convertir a JSON y en la tercera línea ya hago lo que yo quiera con esa respuesta. La pinto en pantalla, la recorro, la valido, lo que sea. Espectacular. 3 líneas, facilísimo. Entonces, una razón más por la que hoy por hoy jQuery, si bien es cierto, fue uno de nuestros grandes amigos como desarrolladores, hoy día deberías empezar a usar Fetch. Fetch es compatible con todos los navegadores. Ahora que hemos hablado de Ajax, pasemos a hablar de los WebSockets. Y es que en su funcionamiento pueden parecer similares, tanto así que mucha gente se confunde y suele creer que los WebSockets son el reemplazo moderno para Ajax y que ya no se debe usar Ajax. Lo cual no es cierto, son tecnologías diferentes, repito, parecidas por encima, pero realmente bastante diferentes una de la otra. Y te voy a explicar sus diferencias. En el caso de Ajax, como tú recordarás, hacías una petición y el servidor te daba una respuesta. Había que esperar esa respuesta y de ahí viene el tema de la asincronía que nos tenía locos y que luego se resuelve con las promesas porque hay que esperar que la petición se resuelva, ¿te acuerdas? En el caso de los WebSockets esto no ocurre. En el caso de los WebSockets hay un canal abierto siempre por el cual vienen y van datos. El canal está abierto siempre, no hay esa estructura de petición y esperar la respuesta, por eso es diferente. Ejemplo, los chats. En los chats, por ejemplo, tú ves cuando la otra persona está escribiendo, te sale un mensaje de Juanito está escribiendo. Eso es a través de este canal que está abierto siempre. Es una comunicación bidireccional. Mientras que en los WebSockets hay que esperar la respuesta. Para explicártelo mejor voy a ponerte el siguiente ejemplo. Imagina un envío de audio por WhatsApp. Tú coges tu teléfono, presionas el botón, hablas y sueltas para que se envíe el mensaje de voz. La otra persona tiene que esperar, escucha el mensaje y luego hace lo mismo. Presiona, habla y suelta para que se envíe.
hay que esperar esa respuesta. Hay que enviar un mensaje y esperar la respuesta. Mientras que la comunicación con WebSocket sería equivalente a una llamada telefónica, donde podemos estar hablando y escuchando a la otra persona al mismo tiempo, incluso interrumpirnos entre nosotros. Escribir un WebSocket es bastante sencillo. En primer lugar, creamos un nuevo WebSocket y le pasamos como parámetro la URL del servidor al que vamos a hacer esta conexión. Luego, podemos escuchar si el servidor nos respondió y hay conexión y podemos mandar un mensaje o de alguna manera detectar si la conexión se ejecutó. Eso es onOpen. Luego con el método send le podemos mandar mensajes al servidor y con el evento onMessage podemos leer los mensajes que el servidor nos envía. En otras palabras, cuando yo estoy en un chat, con send mando los mensajes del chat y el mensaje del chat de la otra persona se recibe con onMessage. Y con onClose se cierra la conexión al servidor. Es bastante sencillo. Obviamente también el servidor debe estar configurado para recibir estas peticiones y abrir la conexión con el cliente. Para que te quede muy claro que Ajax y WebSocket son diferentes, te he puesto la siguiente tablita. En el caso de Ajax, la conexión es de una sola vía. Se hace una petición, se espera una respuesta. En el caso de los WebSockets es una conexión de doble vía. Los datos viajan de ida y vuelta por el mismo canal. En Ajax la petición se hace cada vez. Cada vez que yo quiero una información, la solicito y el servidor me responde. Si necesito otra información, vuelvo a solicitar y el servidor me va a volver a responder. Mientras que en WebSockets el canal está siempre abierto para que la comunicación vaya de manera permanente en ambas direcciones. Ajax se usa para solicitar información, mientras que los WebSockets para comunicación en tiempo real. Esto puede parecer un poco raro, pero te lo voy a explicar mejor así. Por ejemplo, un login. Inicio sesión, por Ajax puedo mandar la petición al servidor, saber si los datos son correctos y con esa respuesta del servidor permitirle iniciar sesión al usuario. Es un ejemplo muy claro. El ejemplo del cupón. El usuario pone un cupón, hay que validar si ese cupón es correcto. Entonces hacemos la petición, el cupón es correcto y le mostramos que tu cupón es válido y le cambiamos el precio en pantalla al usuario. Mientras que los WebSockets son para comunicación en tiempo real. Ejemplos, chats o juegos en línea o estar viendo por dónde va el Uber en el mapa. Tiempo real. Son cosas diferentes. Por lo que más quieras, no hagas chats con Ajax. No. En serio. No. Y lo más importante, Ajax no sustituye a WebSockets y los WebSockets tampoco sustituyen a Ajax. Son tecnologías diferentes con usos diferentes. Por ejemplo, si tú tienes un dashboard que tiene que actualizarse en tiempo real, por ejemplo, para ver las ventas de tu empresa y cada vez que llega una venta el dashboard solito tiene que actualizarse, WebSockets, no Ajax. Espero que con este video te hayan quedado claras las diferencias entre Ajax y WebSockets y cómo funciona y en qué casos usar cada uno de ellos. Pero si no quieres quedarte con una explicación a nivel general, sino que quieres ir más a fondo, echarle las manos al código, hacer promesas, hacer peticiones a una API REST, dibujar datos en pantalla, hacer un log. Ok, entonces, como podemos apreciar ahí, ya más o menos vemos los conceptos de Ajax. También incluyeron los WebSockets. Es interesante, porque uno a veces se topa con hacer páginas en tiempo real, como el ejemplo claro que daba el expositor de presentar las ventas. O sea, normalmente un gerente pues no va a tener el tiempo de estar a cada 5 minutos apretando un botón para refrescar los datos. Entonces, si lo hacemos de esta manera, con un botón, entonces estamos haciendo la petición al servidor. Entonces, eso lo podríamos hacer con Ajax y a la vez solo refrescar la parte que se está actualizando. O sea, porque podríamos tener un dashboard por varios cuadrantes y ponerle un botón a cada cuadrante. Pero si nosotros queremos que se refresque en tiempo real, podríamos hacerlo a través de WebSocket. El otro ejemplo para él, como decía él, uno similar podría ser para Ajax hacer una factura con inventarios. Entonces nosotros metemos la información general del cliente, le ponemos en pantalla, pero luego comenzamos a meter los productos. Cuando nosotros venimos y metemos en la cantidad, metemos el precio,
y aplicamos un descuento. Cuando aplicamos un descuento tenemos que ir a validar el tipo de cliente que es. Si el cliente es mayorista o minorista, dependiendo de eso podemos aplicar un porcentaje o saber si ese porcentaje es el correcto que le estamos dando, pedir una autorización. Entonces necesitaríamos refrescar únicamente ese pedacito de la pantalla donde estamos ingresando los detalles del producto. No necesitamos refrescar todo la pantalla como tal. Entonces necesitamos evitar en algún momento el pullback. O sea, el pullback, acuérdense que es el refrescamiento de la página. Entonces es feo, a los usuarios no les gusta todos los flashazos cuando se está actualizando toda la pantalla. Y cuando se hace solamente en una sección, para el usuario es transparente. O sea, es la forma de utilizar Ajax dentro de lo que nosotros manejamos, saber qué necesitamos actualizar dentro de la página dependiendo el efecto, la lógica de esa página del backend. Entonces, Ajax se usa en el backend. Entonces, eso sería en los conceptos que podemos afianzar, cómo podemos manejarlo, y aquí tenemos otra presentación ya para ver lo que es backend y frontend, porque hemos estado hablando durante la explicación de la guía. De alguna manera también lo explicó versión cliente-servidor, pero necesitamos tener esos conocimientos claros, esos conceptos claros antes de comenzar a programar nuestra aplicación o pensar en nuestra aplicación del proyecto, nuestra aplicación web. Entonces esta es la segunda, estamos en tiempo, nuestra segunda presentación. Vamos a ingresar acá. Es el mismo expositor. En tu sitio web. Ya Microsoft o Google se encargan de hacer toda la indexación de tu sitio web y te entregan un endpoint que tú puedes consumir desde el frontend e imprimir un buscador en tu sitio web sin haber... En serio, ¿sabes realmente lo que significan? En este video de The Team te vamos a explicar qué significan realmente backend y frontend con el estilo propio de The Team que tú ya conoces y en el que tanto confías. Si ya te dedicas al mundo del desarrollo web, te invito a ver este video porque seguramente te cuenta algunos detalles que quizás no conocías. Y si estás comenzando o piensas comenzar en el mundo del desarrollo web, te recomiendo quedarte hasta el final de este video porque te va a ayudar muchísimo a elegir la especialidad en el mundo del desarrollo web que debes tomar. Yo soy Álvaro Felipe de EDETeam y si es la primera vez que vienes a este canal te cuento que somos la única red social educativa en español en la que puedes aprender de tecnología, diseño y negocios completamente en tu idioma y desde cualquier lugar del mundo completamente online. Si quieres conocer la experiencia EDETeam, entra a nuestro sitio web ed.team y comienza a estudiar gratis hoy mismo. Para explicarte qué es backend y frontend, primero debemos entender la arquitectura cliente-servidor, que es en la que está basada la web. El cliente y el servidor son dos computadoras. El cliente es quien pide información y el servidor es quien entrega la información que pide el cliente, siempre y cuando el cliente tenga los permisos, es decir, el servidor hace la validación de que el cliente tenga los permisos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tú entras a tu computadora a estudiar y pones ed.team, entonces tu computadora es la máquina cliente. A través de tu conexión a internet, esta máquina cliente se conecta con el servidor donde está EDETeam. Este servidor revisa si tienes los permisos para ver lo que estás solicitando. Por ejemplo, estás solicitando un video de una clase premium, entonces el servidor verá, este usuario tiene acceso o no tiene acceso y según eso, el servidor te entregará o no te entregará los recursos que has solicitado. Cada solicitud que hace el cliente al servidor se llama petición. Cada vez que escuches petición es eso, el cliente solicitando recursos al servidor. En el desarrollo web tradicional, cada petición al servidor recargaba completamente la página. Por ejemplo, si tú querías cambiar solamente una foto, tenías que traerte toda la página completa de nuevo, no solamente esa foto. Pero con tecnologías como Ajax o WebSockets podemos hacer peticiones de cosas muy específicas y solamente cambiar esas cosas en la pantalla, haciendo que la web sea mucho más fluida, mucho más dinámica. Si quieres saber más a fondo cómo funciona Ajax y WebSockets, tenemos un video completo en este canal que te invito a ver. Ahora que ya entiendes la arquitectura cliente-servidor, recordemos cómo hacíamos desarrollo web de forma tradicional. Recordemos que la web comienza en el año 1992 con HTML y en esa década aparecen varios lenguajes como Java, JavaScript, Python, PHP, CSS, que nos ayudan a hacer la web. PHP ha sido siempre el lenguaje más importante en el mundo de la web, al menos en la primera etapa del desarrollo web, aunque Java también fue el más importante en el mundo corporativo. Entonces hacíamos desarrollo web principalmente con PHP. Si tú querías hacer desarrollo web, tenías sí o sí que aprender PHP, ni siquiera JavaScript.
no tenías que saber JavaScript. Sí, suena raro hoy en día donde es obligatorio JavaScript, pero en los primeros tiempos de la web no había necesidad de saber JavaScript. Usabas jQuery, te sabías algunas funciones de jQuery y ya estaba. jQuery te solucionaba la vida. Con PHP tú te conectabas a la base de datos, con PHP tú creabas las plantillas de lo que se iba a ver en la pantalla. Entonces digamos que no había una división clara entre programador backend, es decir, aquel programador que hace las cosas en el servidor, y programador frontend, es decir, el que hace las cosas para el cliente, sino que todos hacíamos todo el conjunto de soluciones, desde el backend hasta el frontend. No había esa división. Pero eso cambia alrededor del año 2008-2010, cuando se empieza a hablar con mucha fuerza de HTML5. Y en ese momento empezamos a hacer la división entre backend y frontend. ¿Y por qué en esas épocas empezamos a hablar de backend y frontend? Sencillo. Antes de esto, el amo y señor de la web era Internet Explorer. Bueno, de los navegadores, no de la web en general. Pero la web se ve a través de un navegador. Internet Explorer era el amo y señor, no respetaba ningún estándar. Los programadores teníamos que usar jQuery para que las cosas funcionen. Entonces no había como que muchas opciones. Con la llegada de HTML5 todo cambia. Llegan nuevos jugadores como Google Chrome, como Firefox, pero no solamente los navegadores, sino que la tecnología web crece enormemente. HTML5 no solamente es un conjunto de nuevas etiquetas, sino, y más importante, nuevas APIs, nuevas APIs. Si no sabes qué es una API, tenemos un video aquí en el canal que te lo explica mejor que nadie. Así que terminando este video te vas a ver qué es una API. Llegan nuevas APIs en HTML5 que le dan muchísima potencia al navegador, muchísima. Por lo tanto, ya tenemos mucha potencia en el cliente y tenemos mucha potencia en el servidor. Antes el cliente era prácticamente un programa para ver, solo ver y ya, un visualizador. No había esa potencia para interactuar y para hacer una lógica compleja. A partir de HTML5 sí. Por lo tanto, ya tenía mucho sentido que dividamos los roles entre un programador backend que hace la lógica, la programación que va a ir en el servidor, y un programador frontend que hace la lógica que va a ir en el lado del cliente. Pero acá viene una pregunta: ¿cómo conectamos ambos? Porque antiguamente, cuando hacíamos el desarrollo web monolítico, que era una gran pieza, PHP se conectaba a la base de datos y PHP dibujaba las páginas que se iban a ver en el navegador. O sea, todo lo hacía PHP. No había como esa división. Pero ahora que ya hay esa división, ¿cómo conecto a backend y frontend? Con lo que acabo de decir hace un momento, con una API o API. La API es la que se encarga de conectar backend y frontend. De esa manera, un frontend puede funcionar con cualquier backend. No importa. Tú puedes tener un frontend cuyo backend sea PHP, o que sea Python, o que sea Java, o que sea Go, o que sea Node.js. No importa. Es el mismo frontend. Lo que hace este frontend es conectarse a los datos a través de esa API. Este concepto es muy importante y es básico que lo entiendas. Frontend, backend, API para conectarlos. Muchos novatos, por ejemplo, dicen, van a sacar un curso de Angular, pero no han dicho con qué backend lo van a hacer. Es que no importa. Es decir, no es que no importe el backend, sino no importa con qué backend lo hagas, con qué tecnología lo hagas en el backend, porque la API se encarga de conectar el frontend con cualquier backend. Entonces recuerda, frontend, backend, y la API es la que conecta a ambos. Hablemos ahora del desarrollo frontend, que a mi modo de ver tiene 3 etapas. La primera etapa comienza alrededor del año 2008-2010 con la llegada de HTML5, CSS3, que ojo, nunca hubo CSS3, fue una campaña de marketing para darle mucha fuerza a la nueva web. En 2010 aparece AngularJS, que es el primer framework importante en el mundo frontend. Yo incluso me atrevería a decir que con AngularJS empezamos a hablar como tal de frontend. Es cierto que ya había soluciones antes como Backbone.js, pero el paradigma declarativo de Angular le encantó a la comunidad. Declarativo significa que le dices a la tecnología qué va a hacer, pero no cómo. El cómo ya es su problema. Entonces es una sintaxis muy fácil de entender. Las famosas directivas de Angular, si tú has hecho Angular. Entonces, a través de directivas le decías si va a ser un ciclo, si va a ser una validación, si va a imprimir cosas. Era muy sencillo, eso le gustó mucho a la gente. Por esos tiempos también viene Node.js y viene Mongo, entonces JavaScript empieza a ser el hype total porque se empieza a hablar de JavaScript para todo, JavaScript everywhere. Con Node.js hacíamos el backend, con Mongo la base de datos, con Angular el frontend. Entonces se empieza a hablar del stack min, es decir, Mongo, Express, Angular y Node.js. Es decir, un stack es todo el conjunto de tecnologías que usas para desarrollar.
Entonces hablábamos de Mint como la nueva revolución del desarrollo web, todo con JavaScript. Ese es el primer momento del desarrollo frontend. La segunda etapa del desarrollo frontend comienza en 2015 con la llegada de ECMAScript 6, la sexta versión de JavaScript. En realidad la quinta, porque la cuarta nunca salió, pero esa es otra historia. Tenemos un video también en el canal donde te contamos la historia de JavaScript que puedes ir a revisar. El punto es que ECMAScript 6 trae muchísimas funciones nuevas que los programadores estaban esperando muchísimo. Lo que lo hace un lenguaje mucho más poderoso. Soluciones que antes se hacían con librerías, ahora se podían hacer con JavaScript nativo, con Vanilla JavaScript. Por ejemplo, jQuery. ECMAScript 6 significa ya la muerte de jQuery. Es cierto que se sigue usando porque obviamente hay empresas que tienen jQuery de muchos años atrás y no lo van a votar simplemente por moda. Pero para los nuevos proyectos jQuery ya deja de ser relevante porque JavaScript solo es capaz de hacer lo que jQuery hacía antes. Y muchas cosas más, obviamente. A partir de ECMAScript 6, JavaScript empieza a actualizarse año tras año. ECMAScript 7, ECMAScript 8, ECMAScript 9 y así sucesivamente. Ya se deja ese desarrollo tan lento que había antes y gracias al desarrollo tan fuerte de la web, JavaScript se empieza a actualizar duro. Pero no solamente es ECMAScript 6, sino que en 2013 llega React.js, que es el segundo gran momento después de Angular. Y es que Angular como que se quedó dormido, sacaron un Angular 2 que no tenía nada que ver con el Angular 1, la comunidad se dividió, un ex programador de Angular, Evan You, creó Vue.js, que era como un recuerdo al Angular 1 para la gente que no le gustaba el Angular 2, entonces el mundo se dividió en tres. AngularJS o Angular ya, a partir de la versión 2 le quitaron el JS, React.js, que cambió completamente el paradigma del desarrollo web, y Vue.js, que a la comunidad le encantó, por un lado porque no viene de una gran corporación como Angular, que viene de Google, React de Facebook, sino que Vue venía directamente de la comunidad, pero que recordaba al Angular 1 declarativo con las directivas tan sencillas de entender que a mucha gente le gustó. Y en este momento también viene GraphQL, que es una alternativa a las API REST. Como hemos hablado, las APIs son una conexión entre backend y frontend. El tipo más usado de APIs son las REST, las API REST. Y en las API REST hay que solicitar a través de un endpoint, que es una URL, los datos. Entonces, si tú necesitas datos de los usuarios, necesitas un endpoint. Si tú necesitas datos de los cursos, por ejemplo, otro endpoint. Datos de las ventas, otro endpoint. Datos de los blogs, otro endpoint. Y así son muchos endpoints. Entonces hay que estar solicitándole a backend un endpoint para cada dato que frontend necesite. GraphQL llega con la idea de que haya un solo endpoint, uno solo, y a través de ese endpoint se puedan hacer todas las solicitudes que se necesiten. Entonces es un cambio de paradigma también. Y la tercera etapa del desarrollo web es la que estamos empezando a vivir. Digamos que en el 2018, 2019 empezó a hablarse de esto y poco a poco va a tener mucha más fuerza, que está marcada, a mi modo de ver, principalmente por dos tecnologías. WebAssembly, que es tener código nativo funcionando dentro del navegador, es decir, ya no interpretado. Recuerda que hay lenguajes interpretados y lenguajes compilados. Entonces, con WebAssembly tú puedes escribir código con C, con C++, con Rust o con otros lenguajes, compilarlo y ese compilado meterlo como una librería al navegador, para que el navegador la ejecute, no la interprete como hace con JavaScript. Con lo cual, WebAssembly permite cosas imposibles de hacer antes con JavaScript y con mucho mayor rendimiento. Pero acá debo hacer una aclaración. Con WebAssembly, JavaScript sigue siendo el único lenguaje que funciona en el navegador, porque en WebAssembly tú compilas y luego el compilado lo llevas al navegador. Y la otra tecnología es Houdini, que nos permite meternos al motor de CSS, que nunca lo podíamos ver, era como algo cerrado bajo 7 llaves, al que nunca podíamos acceder. Es decir, nosotros poníamos border button, 2 píxeles, solid red y aparecía, pero no sabíamos qué estaba pasando internamente en el navegador para que eso suceda. Ahora ya podemos meternos al motor de CSS e incluso crear nuestras propias propiedades sin esperar a que la W3C saque un nuevo estándar, que los navegadores lo implementen y bla, bla, bla. Nosotros podemos crear nuestros propios estilos y nuestras propias propiedades CSS metiéndonos al motor a través de Houdini. Ese es el tercer momento y está ocurriendo ahora mientras grabo este video. Una confusión común cuando se habla de desarrollo frontend es que como frontend es lo que se ve en la pantalla del navegador, la gente asume que un programador frontend debe saber diseñar. Los colorcitos, los botoncitos, las animaciones, que el programador debería hacer eso, y eso es falso. Un programador frontend no tiene por qué hacer eso. Un programador es un programador, no es un diseñador. Entonces, primero quitémonos ese mito de que los programadores frontend saben diseñar.
Algunos sí, ¿no? Los unicornios que saben programar y diseñar, fantástico. Pero no debemos pedirle como requisito a un programador frontend que diseñe. No es su labor, no es su función. Para eso existen los diseñadores de interfaces, o también están los maquetadores, que son los que no hacen lógica, pero llevan los diseños, los mockups de Figma, de Sketch, de Adobe XD, los llevan a código, a maquetación HTML, CSS, que luego los programadores le añaden lógica. Entonces podríamos diferenciar 3 roles de este lado. El diseñador UI, que es el que se encarga de diseñar la interfaz en un programa de diseño como Sketch, como Figma o como Adobe XD. El maquetador, que se encarga de llevar este mockup a código HTML y CSS. Y el programador frontend, que es el que agrega toda la lógica, consume las APIs, hace las validaciones, hace toda la lógica del lado del frontend. ¿Y qué hay del desarrollo backend? Si tú eres programador backend, todo el código que tú escribas se va a ejecutar en un servidor. Tú eres el encargado de la lógica de negocio. ¿Qué cosa es lógica de negocio? Todas las funciones que necesita tu cliente. Por ejemplo, si estás haciendo un software de contabilidad, tú necesitas que se muestren los reportes por mes o que se organicen por cantidades. Eso es lógica de negocio, esas soluciones que tú desarrollas para el cliente. Una labor fundamental de todo desarrollador backend es saber crear una API o API. ¿Por qué? Porque recuerda nuevamente que un frontend se conecta con un backend a través de una API. El frontend consume la API, lee la API, pero el backend es quien debe crearla. Entonces, si tú eres programador backend, tienes que saber sí o sí cómo crear una API en el lenguaje que tú quieras. En el desarrollo de esta API vas a tener que conectarte a una base de datos y tú decidir qué datos exponer para que pueda consumir frontend. Es decir, un backend también tiene que conectarse a las bases de datos. Frontend no se conecta a la base de datos. Frontend se conecta a una API y el backend es quien controla qué datos expone o qué datos no. Entonces acá viene una pregunta. Si yo soy backend, ¿necesito saber de base de datos? Técnicamente no. Es recomendable, sí. Pero existen soluciones llamadas ORM que nos permiten conectarnos, si somos backends, a una base de datos sin necesidad de saber SQL, que es el lenguaje de consultas. Pero el punto es que ya sea con SQL o ya sea a través de un ORM, un backend tiene que conectarse a una base de datos y de esa manera, a través de una API, exponer la data para que frontend la pueda consumir. Esa es tu labor como backend. El desarrollo backend tradicionalmente ha sido monolítico, es decir, un solo backend gigantesco, enorme, que va creciendo como un monstruo. Pero hacia esta fecha se empieza a hablar de la arquitectura de microservicios. Esta arquitectura permite que tú puedas dividir las soluciones en diferentes paquetes, incluso en diferentes servidores. Entonces, por ejemplo, en EDTeam, la lógica del registro de usuarios está en un paquete, en un servidor. La lógica para ver los cursos está en otro servidor, las ventas está en otro servidor y en paquetes diferentes. Eso tiene muchas ventajas. En primer lugar, que cada paquete está aislado del resto, así que si tienes que corregir algo, algún error, solamente lo corriges ahí sin afectar a todo el resto del backend. Así como el reto principal del programador frontend es que su código funcione en todos los navegadores, porque si tú eres frontend sabes a qué me refiero, porque funciona bien en Chrome, pero no funciona en Firefox, funciona en Safari y no funciona en Chrome. Es una locura total. Los retos del programador backend son otros, principalmente seguridad y rendimiento. Rendimiento por el tema de concurrencia. Mientras más usuarios hayan, más lentos se pueden poner los servicios, entonces hay que estar viendo siempre de que rinda bien el sistema. Y la seguridad, porque si bien es cierto que podemos poner una capa de seguridad en el frontend, es fácil de alterarla. Siempre backend debe validar todos los datos que pasan para evitar problemas. Y en los últimos años he estado hablando de una tendencia de backend como servicio. Si tú eres programador backend, quizás esto no te guste mucho. Si tú eres frontend, seguramente esto te alegra bastante, porque el backend como servicio significa tener backend disponible sin necesidad de programadores backend. Es decir, usar alguna plataforma que ya te dé soluciones de backend listas. Tú solamente consumes la API y ya está. Tal vez la más conocida hasta el momento es Firebase. Firebase es un backend como servicio. Te da, por ejemplo, registro de usuarios, te da base de datos, te da almacenamiento. Entonces tú simplemente entras al panel de Firebase, configura lo que tengas que configurar. Desde frontend consumes la API de Firebase y ya está. Puedes hacer una aplicación completa sin backend. Bueno, sin tener backend en tu equipo, porque sí tienes backend, pero solo que está en Firebase. En el mismo camino tenemos algo llamado serverless, que son servicios que se consumen solo cuando sean necesarios. Es decir, los servidores
por decirlo así, se encienden cada vez que tú necesites el servicio y cuando ya no lo necesitas se apagan. Y cuando necesitas más de esos servicios, los servidores crecen a demanda. Eso es serverless. Entonces ya no necesitas un servidor prendido todo el tiempo para un consumo pequeño y estar pagando demasiado. Y también están los servicios en la nube. Así como Firebase, los proveedores de nube nos dan servicios de backend listos para consumir. Por ejemplo, un buscador. Si tú necesitas un buscador en tu sitio web, puedes usar la tecnología de Google, puedes usar la tecnología de Microsoft, de Bing, y crear un buscador en tu sitio web. Ya Microsoft o Google se encargan de hacer toda la indexación de tu sitio web y te entregan un endpoint que tú puedes consumir desde el frontend e imprimir un buscador en tu sitio web sin haber hecho nada de backend. Obviamente luego tienes que pagar el recibo cada mes por lo consumido, pero es una tendencia que cada vez toma más fuerza, tener backend como servicio sin tener que desarrollarlo dentro de tu equipo. Y así como en el lado del frontend se suele creer que un programador frontend debe saber también diseñar, se suele creer que un programador backend debe saber administrar servidores y debe saber administrar bases de datos, lo cual no es así. Obviamente en equipos pequeños no nos queda otra que el backend haga todo eso, pero lo ideal es que sean por lo menos 3 roles. Un backend como tal, un administrador de base de datos que es quien diseña y administra la base de datos, y una persona encargada de la administración de los servidores o de cloud computing. Entonces, si eres programador backend, no deberías estar instalando certificados SSL. No es que esté mal, solamente estoy hablando de una división de funciones, porque obviamente saber más cosas te ayuda un montón como profesional, y si lo sabes hacer, mejor aún. Para terminar este video, hablemos de los stacks. ¿Qué es un stack? Es una pila de tecnologías, un conjunto de tecnologías que se utilizan para desarrollar una aplicación, una solución, un software. Se suele llamar programador full stack al programador que a la vez hace backend y frontend, lo cual es un poco discutible como lo vamos a ver ahora. El stack más usado en el desarrollo web tradicional fue LAMP, es decir, Linux como sistema operativo en el servidor, Apache como servidor web, MySQL como base de datos y PHP como lenguaje de programación. Ahí teníamos nuestro stack. Pero deben recordar que cuando hablamos del primer momento del desarrollo web empezó a hablarse del stack MIN, que era Mongo para la base de datos, Express como framework de Node.js, Angular para la parte del frontend y Node.js para el backend. Ese es otro stack. Un conjunto de tecnologías que te hace todo el desarrollo. También se empezó a hablar del stack MERN, que simplemente reemplaza a Angular por React, ¿no? La A por la R, pero es la misma historia. El punto es que el desarrollo web es tan complejo que los stacks pueden ser muy diferentes en cada caso. Por ejemplo, este es el stack de The Team. Utilizamos Linux en los servidores, Postgres como base de datos, Go como lenguaje de backend, Echo como framework de Go, Node.js y Next.js para el server-side rendering, React.js en el frontend y EdgeGrid para los estilos. Me pregunto yo, si nosotros quisiéramos contratar un full stack, tendría que saber todo este stack. Desde Linux, Postgres, Go, Echo, Node. Difícil, ¿cierto? Podría haber por ahí un unicornio que sepa todo eso, quizás, pero otra empresa no va a usar este mismo stack. Otra empresa utilizará tal vez PHP o Python o Java en el backend o Node.js, utilizará Angular en el frontend, utilizará EdgeGrid, utilizará Foundation o Tailwind o otras soluciones. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando hablamos de programador full stack, nos referimos a un stack específico. No puede haber un programador full stack en todos los stacks. Porque, por ejemplo, si bien es cierto, en frontend tenemos JavaScript, tenemos CSS y HTML y ahí se murió. Claro que con JavaScript hay muchas tecnologías, React, Angular, Vue, etc. En el lado del backend hay muchísimos lenguajes. Puedes hacer backend con Java, con PHP, con Go, con JavaScript, etc. Entonces, ¿se puede ser programador full stack, ser backend y frontend a la vez? ¿Qué opinas tú? Yo en lo personal pienso que es bastante difícil porque, como ya hemos visto, hay varios stacks diferentes, hay varias tecnologías diferentes y... Ok, bueno, como ustedes ya escucharon, pues es bastante difícil conocer todas las tecnologías. O sea, hay que especializarse en algo. También hay que saber la separación entre backend y frontend, saber a cuál pertenecemos. Incluso en backend, pues ustedes pueden apreciar que ya hoy en día existen aquí en Guatemala, ya hay carreras en la universidad que dan de diseño web, diseñadores web, que su especialidad únicamente es de hacer de diseñar la página, de usar CSS, HTML, hacer el diseño previo para autorización, luego entregárselo a un programador de front-end, y ese programador viene y
utiliza los conocimientos que sabe sobre interacción con APIs y ejecuta las APIs que el programador de backend desarrolla para poder accesar la base de datos, ¿no? También en el lado del backend, pues no debería haber un rol para administrador de base de datos, o sea, un DBA, que hay muchas empresas que existen que no nos dejan a nosotros los programadores accesar la base de datos o crear la base de datos, que tenemos que mandarles los scripts de creación, los evalúan, los revisan, nos dicen que sí, nos dicen si eso está correcto y luego nosotros accesamos esa base de datos como programadores de backend y los encargados del club, los encargados de los servidores. Entonces son roles distintos que existen en esos dos dominios y que nosotros debemos de saber que no deberíamos de pretender ser full stack, o sea, de conocer todo un stack completo, de conocerlo todo y además de eso conocer varios diferentes full stack. Ustedes van a ir a las empresas y no van a ir a programar lo que a ustedes más les gusta, van a ir a programar en lo que hay, en lo que el cliente requiere. Entonces esas son cosas que tienen que tomar en cuenta. Entonces esta sección, como siempre, a raíz de que abreviamos un poco o ya explicamos mejor, pues salimos un poco antes, pues ya solo me falta tomar la asistencia. Voy a cancelar la presentación para tomar. Tengo 29 alumnos, espero que todos ya estén inscritos y que tengan acceso a la plataforma, de no arreglarlo lo antes posible. Dejamos unos 5 minutos para dudas, porque cuando estuve explicando la guía, el proyecto, en la otra sección pues tuvieron varias dudas. No sé si aquí alguien tiene alguna inquietud, algún comentario, algo que puede ser de utilidad para todos, que nos lo haga saber, ¿verdad? ¿Sí, Esteban? En teoría ya deberían de tener acceso a la máquina virtual, si no, por favor, hacérselo saber a la facultad. Entonces, porque deben de, ya para el otro sábado, ya tienen que tener acceso a la máquina, porque ya las tareas van a comenzar. Yo no tengo alguien que nos ayude ahí, porque yo, como a mí normalmente nos mandan un correo donde ya tenemos acceso una vez que tienen asignado el curso. Yo creo que en el transcurso de la semana deberían de recibir ese correo. Si no, tendrían que hacer la consulta al ingeniero o hay un correo de soporte. ¿Alguien que nos pueda comentar al respecto que tuvo problemas el semestre pasado para apoyar a Stephanie? Nosotros no lo usamos, Inge. Ok, bueno, entonces yo les voy habría que preguntarle al ingeniero Alberto de a qué correo nos podemos comunicar para solicitarle ese servicio. Inge, disculpe. Sí, José. O Alan. Si no utilizáramos la máquina virtual, eso se puede hacer en nuestra computadora, ¿verdad? Ustedes pueden usar su computadora, pero la máquina virtual es obligatoria. O sea, yo solo voy a revisar en la máquina virtual. Cada semana, cada tema debe estar instalado en la máquina virtual. O sea, su .NET lo instalan en el cliente, no necesitan instalarlo en la máquina virtual, porque ahí van a instalar la publicada, la versión publicada de su proyecto. Pero yo voy a revisar no en la máquina de cliente de ustedes, sino que en la máquina instalada. Gracias, Inge. ¿Alguna otra duda? Ingeniero. ¿Sí, Héctor? Sí, con respecto a lo que comentaba del laboratorio virtual, hay un número de soporte y hay un correo donde atienden. Eso lo envían al correo de la U. El correo es soportelabvirtual@miumg.gt y hay un WhatsApp también. Si gusta lo envío al grupo. Ok, por favor, me hagan favor de poner el grupo por ahí. Ya alguien preguntó si crean un grupo, por favor créanme un grupo y me dan de administrador a mí para que por veces piden y no hay quien dé ese acceso. Entonces creemos el grupo y por favor compartan esos links si lo tienen. Yo creo que alguien ya usó máquina, le mandaron ese correo y decía el soporte. Yo también voy a ver si busco, pero a veces me va
se me va la onda, dijo, y se me olvida. Entonces, pero esta semana, como ya tienen asignado el curso, deberían de darles la máquina, en teoría. Algo importante, algunos se quejaron, un catedrático se quejó que los alumnos le dijeron que a veces instalaban un software y en la semana siguiente ya no estaba instalado. Esa parte tenemos que tener cuidado. Alguien comentaba en la otra sección que puede ocurrir cuando dejamos abierta toda la sesión y nos cierra. Entonces, por favor, Esteban, ni siquiera lo cree, me da acceso. Creo que Esteban va a crear el grupo y que nos comparta el link ahí en la página. Todavía tenemos 15 minutos. Entonces, por favor, si llegara a pasar, imagínense que ustedes instalen Oracle Express. Entonces, si creen ahí también Roberto nos va a apoyar para dar acceso a la gente. Si ustedes instalan Oracle Express el otro sábado y ustedes ven que la siguiente semana no está o algo, o los siguientes días no están, por favor tienen que notificárselo a esa área de soporte. Tienen y me mandan copia a mí y le mandan un copia al ingeniero Pineda para que así, o me mandan copia a mí y yo le notifico al ingeniero Pineda. Porque si se está dando ese tipo de situación, nos garantizaron que esa máquina no se puede perder lo que nosotros instalemos. Ellos traen de fábrica un montón de cosas instaladas que posiblemente nosotros vamos a usar. Pero debería estar de respetar lo que nosotros instalemos. Porque el Oracle 18 de Express, ese no va a venir instalado. Ese, por favor, tienen cuidado, porque a mí me dio problemas para instalarlo porque se quedaba a la mitad y ahí se quedaba y nunca se finalizaba y al final era el dichoso antivirus. O sea, yo probé de varias formas, probé instalarlo en un directorio, probé instalarlo en el puro C, dio un montón de problemas y cuando al final me di cuenta era el problema de antivirus que tenía restricción. Entonces yo uso el ARAS, no sé qué viene instalado en la máquina o qué tienen en sus máquinas, pero el Oracle sí es estricto en eso, porque como ellos utilizan cierta seguridad y se meten con Windows, entonces ahí tenemos el problema. Acuérdense que ellos usan el requerit para configurar todas sus variables de Oracle. ¿Alguno tiene otra duda? Por ahí la compañera ya compartió el grupo, voy a copiarlo para después agregarme. Por favor, le dan acceso al compañero, porque después ahí alguien está preguntando, todos tienen que estar en el grupo. No puede haber excepción, no puede decir, miren, no estoy en el grupo. Por eso me comunico directamente, yo siempre los mando, cuando que andan haciendo consultas personales los mando al grupo, porque ahí yo le contesto a alguien y se benefician los demás, porque algunas veces tienen la misma duda. Entonces, por favor, no quiero que vayan a agarrar el WhatsApp y que me comiencen a hacer consultas particulares. Si alguien tiene problemas por el COVID o algo, o que se llegue a enfermar, y gracias a Dios creo que ya pasamos eso y tal vez no nos hemos enfermado o ya salimos de eso, por favor tienen que notificarme. Ahí sí tienen que mandarme un correo personal al WhatsApp o al UMG para explicármelo, para que tenga las consideraciones de caso y les reciba las tareas en tiempo extraordinario. La única forma de recibir tareas adicionales es que me digan, mire, tengo problemas de trabajo y yo tengo ese inconveniente, entonces yo solo puedo recibir ese mismo día en la tarde, o yo decido si lo recibo el día domingo, pero es mi decisión. Pero en el caso de que tienen algún problema de enfermedad, sí, por favor tienen que notificarlo para que nosotros lo sepamos y tomar las consideraciones del caso. Por favor, no vayan a dejar su curso o vayan a dejar de hacer tareas o entregar tareas. Las tareas son importantes. También algunos porque no les funcionó bien o les dio algún inconveniente, no lo presentan. Entonces, acuérdense que a veces valen 5 puntos. Aunque sean 2 puntos, les doy, que raro que ponga 1. Les doy por la parte que entregaron. Eso es ir acumulando los puntos para no perderlos. Que no les dé pena, que aquí todos estamos aprendiendo. O sea, ¿alguien más tiene otra observación, comentario, duda? ¿Ya todos copiaron el grupo que publicó por ahí Stephanie? Sí. Sí.
Gracias, por favor. Entonces, yo tomé asistencia. Los espero el próximo sábado para que descansen hacia 10 minutos para entrar a la otra clase. Gracias, Inge. Gracias, Feliz día. Inge. Feliz día. Feliz día. Bien, Inge. Gracias, ingeniero. Buen día. Buen día, nos vemos.